Adriana Carreño, que lidera Okazumi, que es una librería que está en Suachoque, y que ella ya nos va a contar qué es todo lo que se combina en esta librería y cómo ha sido este viaje y cuál fue el detonante que los llevó a ustedes, Adriana, a abrir esta librería en Suachoque. Hola, bueno, pues muchas gracias y qué rico poder compartir con las libreras esta mañana y contigo, Belia. Bueno, Okazumi nació inicialmente como un estudio de tatuaje. Nosotros somos una librería, galería, estudio de tatuaje. Entonces, éramos estudio de tatuaje, mi pareja, Omar Castro, es tatuador, y estábamos en Chía, que es un pueblito muy cercano a Bogotá, pero veníamos escapando de la locura de la ciudad y encontramos este otro pueblito, porque Chía es un pueblo todavía muy, pues es muy urbano en realidad, ha crecido mucho. Entonces llegamos a Suachoque, que es un pueblito que queda un poco más lejos y está un poco más apartado de Bogotá, y estando aquí pues quisimos armar nuestro estudio de tatuaje, pero teníamos un espacio muy generoso y muy bonito y además un deseo, durmiendo durante mucho tiempo, un deseo de tener la librería. Entonces vimos la oportunidad de hacerlo, aparte porque en Suachoque y en la sabana de Bogotá, es decir, en los pueblitos que rodean Bogotá, no hay una oferta de librerías, bueno, ni siquiera importante, no hay una oferta de librerías. Solo había una librería en Chía, que de hecho ya se movió para Bogotá. Entonces, tener una librería en un pueblito de la sabana era pues permitirle a los lectores acceder a estos espacios. Y bueno, entonces nos vinimos para Suachoque a vivir y montamos la librería. Y seguimos funcionando como estudio de tatuaje, librería y galería. De hecho, la galería ha sido como la, digamos, un poco el salvavidas en estos tiempos duros, porque nos ha permitido pues seguir adelante a pesar de estar como con puerta cerrada. Y se combinan muy bien las tres cosas. Sentimos que aunque nuestra librería no tiene un enfoque en particular en cuanto a su colección de libros, sí sentimos que desde lo gráfico, por lo menos hay como un vínculo entre esas actividades que hacemos, la librería, el estudio y la galería. Y bueno, eso somos. Además de eso, somos también una escuela de arte. Okazumi se unió con un par de socios que tenían una escuela de música en el pueblo, y ahora también trabajamos con ellos en una escuela de artes que tiene plásticas, tiene escrituras y tiene música. Entonces, el proyecto ha ido creciendo poco a poco. Llevamos un año apenas siendo Okazumi Librería, Galería, Estudio de Tatuaje. Bueno, muchas gracias, Adriana. La ventaja es que estas otras invitadas que tenemos hoy nos llenan de esperanza, siento yo, ¿cierto? A los que llevamos menos tiempo y apenas estamos empezando. Y bueno, justamente para llenarnos de esperanza y hablar de una trayectoria también un poco más amplia, tenemos a Isabel Calderón, que es librera en Espantapájaros. Bienvenida, Isabel. Y háblanos de este proyecto que también es muy especial y que tiene un lugar también muy especial en el corazón de los colombianos. Hola, Belia, Débora, Adriana, muchas gracias a las tres por sus voces y sus sonrisas. Estoy muy feliz de estar con ustedes, de conocer más sobre estos proyectos. Espantapájaros es una librería que hace parte de un proyecto cultural. Algunas personas ya nos conocen, para los que no, Espantapájaros se fundó como librería en el año 88, hace mucho tiempo, y después empezó a articular otros proyectos en torno a la experiencia de la lectura con niños, especialmente con primera infancia. Y bueno, me gusta muchísimo y voy a empezar aquí como a tejer con las experiencias de ustedes, porque me parece que a eso vinimos, no a estar separadas, sino a estar juntas.
y me gusta mucho pensar en el tatuaje como una escritura en el cuerpo. Y creo que como que tenemos que estar abiertos a distintas escrituras, y en ese sentido una librería / tienda de tatuajes o estudio de tatuajes me parece fascinante. Y por el otro lado también pensando en Ótimo Máximo y en los recorridos que hacemos para llevar libros. Ahora todas las librerías nos estamos volviendo un poco itinerantes, ¿no? Y tenemos que formular proyectos que funcionen en la distancia. Nosotros en Espantapájaros en este momento estamos siendo muy itinerantes, porque de hecho yo, por ejemplo, trabajo en Espantapájaros, pero no vivo en Bogotá. En este momento yo vivo por fuera del país, hago un doctorado en literatura, pero estamos articulando proyectos para estar con nuestros lectores de muchas formas diferentes, clubes de lectura, nos reunimos a hablar de libros a través de esta pantalla, pero el libro sigue siendo lo fundamental, ¿no? El libro, la experiencia compartida, la literatura. Entonces eso, para contarte un poquitico más sobre Espantapájaros, bueno, la directora de Espantapájaros, que es Yolanda Reyes, que además es mi madre, es la creadora del taller de cuentos en pañales, que es un taller de iniciación literaria para los más chiquiticos, y tiene que ver también con la escritura en el cuerpo, con cómo escribimos y leemos con los más pequeños, con los deditos, con las partes del cuerpo, y eso me parece que tampoco hay que perderlo de vista, ¿no? La experiencia de la lectura como una experiencia personal que nos une, que nos abraza. Entonces, gracias por invitarme. Ojalá sigamos buscando más tejidos entre las cuatro. Entre las cuatro, seguro que sí, Isabel, muchas gracias. Y esto que planteas, pues nos da justamente una entrada al siguiente tema que les propuse cuando envié esta idea de conversación, pues de cómo tejernos. Y es que estas librerías tienen algo en particular, comparten algo en especial, y es que son algo más que librería, porque Débora no lo mencionó, pero Ótimo Máximo también tiene una biblioteca, ¿sí? Una biblioteca en una zona que ella nos puede contar ahorita un poco más al respecto. Y yo quisiera que ustedes nos contaran, arrancando también con Débora, para que tengamos ahí las voces todo el tiempo equilibradas. De pronto luego cambiamos el orden, pero ya veremos. ¿Cómo es esa relación, cierto? Entre librería y biblioteca, entre taller de arte, galería, taller de tatuaje y librería, escuela de arte, ¿cierto? Jardín infantil, proyecto de promoción de lectura y librería, porque nuestro cerebro a veces tan fragmentado nos hace siempre pensar que es un jardín con librería, ¿cierto? Que siempre hay algo sirviéndole a algo, ¿cierto? No, eso es una galería y ahí tienen una pequeña librería. Es como un añadido. Siempre estamos fragmentando las cosas y en realidad no somos eso, ¿cierto? Somos seres integrales. Y quisiera que me contaran cómo arman ustedes ese tejido que les permite juntar cosas que en realidad, aunque pudieran parecer distintas, no lo son tanto. Débora. Allora, intanto grazie. Voglio aprire uno studio di tattoo nella mia libreria adesso. Sì, la libreria si occupa di tanti progetti diversi e non hanno mai un problema tra di loro, perché al centro di questi progetti c'è sempre il libro. Cioè il libro come concetto di racconto e come concetto di relazione tra chi lo racconta, chi lo ascolta, chi lo prende, chi lo sceglie. Quindi quando i progetti hanno al centro il libro è difficile che entrino in contrasto. Io personalmente come attivista di IBBI, IBBY, mi occupo della biblioteca di Lampedusa. La libreria ha avuto per un lungo periodo un posto di book crossing dentro al parchetto dei bambini, dove c'è lo scivolo, dove le mamme vanno con i bambini più piccoli.
cerchiamo di inserire il libro nei luoghi e nei tempi in cui le persone stanno, aspettano e si incontrano. Quindi alla fine è semplicemente credere nel valore grande che hanno queste cose, che sono i libri, che contengono più di quello che mostrano, quindi che le persone riescano a trovare il tempo per avere una relazione con il libro, per leggerlo, per trovare la storia che c'è dentro e poi per parlarne con gli altri. Quindi qualsiasi situazione che facilita questo contesto è sia amica delle librerie, perché comunque avvicina un pubblico che magari non si sarebbe avvicinato all'oggetto libro, che è una cosa per molti lontana, sia aiuta in realtà le comunità a vivere meglio, perché possono comunicare meglio le loro idee, i loro pensieri. Quindi diciamo che secondo me un libraio di oggi deve avere uno spettro molto più ampio della sua azione, non deve solo pensare che ha un posto dove si vendono i libri, ma deve pensare che ha un luogo che facilita la riunione di comunità intorno a dei pensieri e a delle storie, che aiuta i genitori a crescere dei figli in una situazione che è molto complessa e molto difficile, che invoglia a conoscere le parole per dire quello che si pensa. Muy bien, muchas gracias, Deborah. Ahí vamos Grazie Deborah, così conosciamo un po' di più anche quest'idea della biblioteca di Lampedusa, che fa parte integrale del progetto Ottimo Massimo. Adriana, ¿cómo es este tejido? ¿Cómo se relacionan estas distintas partes de Okazumi? Bueno, fíjate que no es tan fácil responder a eso porque nosotros de ese año que hemos tenido de vida, llevamos 7 meses en una extrañeza. Es decir, empezamos y justo como apenas arrancando, como cogiendo fuerza, llega lo que llega. Entonces, yo creo que ese tejido, yo todavía no tengo muy claro cómo definirlo, porque todo ese tejido se ha intentado hacer desde la virtualidad, que es muy distinto, ¿no? O sea, la relación persona a persona a nosotros nos está haciendo mucha falta, porque apenas estábamos empezando a tejerla, estábamos empezando a tener nuestro club de lectura, que alcanzó a estar un poco más de un mes, casi 2 meses, empezamos a tener como un par de escritores invitados, de actividades en la librería físicamente, y luego todo esto nos volcó a lo virtual, y aparte de eso nos tomó un tiempo adaptarnos a lo virtual. Entonces yo siento que esa vinculación, ese lazo para mí no está muy claro, no lo hemos podido tejer del todo, y sin embargo en estos meses lo que hemos intentado hacer es tener una presencia periódica a través de las redes sociales, poder convocar a esos que empezaron a vincularse a la librería y al estudio y a la escuela, y mantener una relación más o menos próxima con ellos a través de la virtualidad. Pero les confieso que yo no puedo responder a esa pregunta con ninguna certeza, porque es algo que apenas empezábamos a hacer. Que sí siento que la escuela de artes y la librería tienen muchas cosas en común, es decir, como proyección veo que sí hay muchos lazos que tejer entre la escuela y la librería actualmente. Lo del tatuaje, fíjense que, claro, el tatuaje es un asunto que implica unas condiciones de bioseguridad ya de entrada que son exigentes. En esta circunstancia el tatuaje no ha podido suceder, o sea, no hemos podido hacer nada al respecto. Y sin embargo, el tatuaje está presente cada vez que nosotros hacemos pechacucha cada 15 días, y el tatuaje siempre está presente en nuestros pechacuchas, o sea, hacemos un pechacucha siempre donde involucramos música, literatura, artes visuales y tatuaje, siempre está presente el tatuaje. Entonces, como que desde esos formatos que podemos hacer, intentamos que todo esté vinculado, porque para nosotros es natural esa vinculación, solo que cómo se hace práctica es en lo que estamos como todavía pensándonos cosas. Así que yo lo que siento es que es un gran reto mantener ese lazo tejido durante esta época hasta cuando nos dure, y bueno, seguir buscando en la virtualidad y explorando esto que es extrañísimo
la mayoría de nosotros, seguir explorando las maneras de acercarnos, ¿no? Justamente para no ser células aparte y para no ser solo un espacio donde se venden libros, tal como lo están demostrando las experiencias de Espantapájaros y de Ótimo Máximo. O sea, creo que lo que viene es esa pregunta por responder. Por ahora, no sé. Pero yo creo que evidentemente están caminando muy fuerte y además, pues sí, si la responden de manera natural, si para ustedes es natural, seguramente será muy fácil que también para sus públicos sea natural. Pero me gustaría que nos contaras un poco más qué es Pechacuchi, porque pues yo creo que todos nos lo estamos preguntando en este momento. Explícanos un poco más, por favor. Bueno, no, el Pechacucha es un formato de exposición que tiene una estructura, digamos, que facilita la posibilidad de comunicar una idea en poco tiempo y dejar un poco sembrada la curiosidad en los espectadores. Entonces son 20 imágenes. Cada imagen dura 20 segundos expuesta y en esos 20 segundos el expositor siembra como la inquietud sobre la imagen o sobre lo que está diciendo esa imagen y a través de la comunicación oral. Entonces es muy visual, es un formato muy visual y es breve. Lo que hacemos nosotros es, tomamos un tema, por ejemplo, en octubre estamos con los seres fantásticos, y son seres fantásticos, puede ser a partir de un texto literario, un libro álbum, o puede ser a partir de una pieza musical, o puede ser a partir de un cuadro de un artista, o de un tema de la pintura, y a partir de ese tema vamos seleccionando las imágenes que pasan, son 20 imágenes y 20 segundos por cada una de las imágenes. Entonces somos un equipo. El equipo base que hace el Pechacucha siempre somos Ricardo Rivera, Solange González, que son profes de música, Omar Castro y yo. Los cuatro hacemos cada una exposición de 20 imágenes, 20 segundos sobre el mismo tema. Y bueno, a partir de eso se generan conversaciones, preguntas. A veces hay expositores del Pechacucha que se quieren vincular, invitados, entonces también participan. Esto lo estábamos haciendo en vivo en la escuela y luego pues lo llevamos a la virtualidad. Pero es muy interesante porque uno llega a conocer un montón de referentes y sobre esos referentes ya puede indagar un poco más y puede investigar un poco más. Es un poco como una galería de posibilidades y ya a partir de esa galería cada uno se lanza a indagar un poco más sobre lo que le interesó. Eso es el Pechacucha, es un ejercicio más o menos frecuente que tenemos aquí como establecido desde la escuela y el estudio, pues. Bueno, maravilloso, pues yo creo que ahí se van encontrando, como nos decía Isabel, también caminos para tejer alrededor del arte, de la imagen, y pues también el tiempo les irá mostrando cómo es que ocurre ese tejido, que creo que también es muy valioso que en los proyectos estas cosas salen también de manera orgánica y cosas que nosotros hoy particularmente vivimos en Motete, no entendimos cómo sucedieron, pero sucedieron. Bien, Isabel, claro, en Espantapájaros de pronto por el tiempo, por la experiencia, todos identificamos más fácilmente pues a Yolanda, por supuesto, con todo lo que ella es y representa, toda la metodología y todo lo que pasa con el jardín infantil, ¿cierto? Y la librería, pero evidentemente tampoco son proyectos separados, ¿sí? Háblanos de cómo se teje ahí adentro. Claro que sí. Gracias, Adriana, por enseñarnos sobre Pechacucha. Yo también, cuando vi esa palabra, dije, quiero que expliquen más. Bueno, me voy a agarrar de lo que dijiste al comienzo, Belia, cuando dijiste que fragmentábamos mucho, o sea, nosotros, los humanos, separamos las cosas en compartimentos y
en Espantapájaros lo que hemos tratado de hacer es siempre ser conscientes de que esto es un proyecto súper amplio, incluso que nos excede a nosotros mismos, ¿sabes? Que las intenciones de lo que queremos hacer, para no decirlo en abstracto, sino decirte exactamente lo que queremos hacer es este encuentro con la lectura y este encuentro afectivo con la lectura. Y eso nos excede, nos supera, nos desborda. Es una meta gigantesca y claro, creamos, es mucha gente, yo todavía estaba muy pequeña, pero fundaron la librería en el 88, pero a partir de la librería empezaron a surgir otros proyectos que nunca pudieron separarse del todo de la librería, ¿no? Talleres para niños, talleres de arte, relacionados, no hay problema, con la literatura. Después apareció el jardín infantil, por supuesto, los talleres de cuentos en pañales, los clubes de lectura. Hemos buscado que Espantapájaros como casa, como lugar en Bogotá, sea un lugar en donde siempre haya niños, que las puertas estén abiertas. Está la hora del cuento, que es una actividad todos los sábados, ya yo diría que es una actividad icónica. Todos los sábados la hora del cuento, la lectura en voz alta, ese abrazo de palabras constante. Y es que ni siquiera me puedo imaginar separar una cosa de la otra. Para mí, el jardín infantil tiene sentido en la medida en que los niños desde pequeños están creciendo cerca de los libros, y no solo de los libros, de los lenguajes expresivos, de la literatura, de la poesía, del juego. Entonces, el jardín infantil tiene sentido en tanto es parte del proyecto Espantapájaros. La librería tiene sentido en tanto es parte del proyecto Espantapájaros. Incluso te diría, los artículos que publicamos en nuestro blog, en nuestra página web sobre lectura, tienen sentido porque son parte del proyecto Espantapájaros. Y hasta puedo ir más lejos y decirte que, no sé, por ejemplo, estudiar un doctorado en literatura en este momento para mí tiene sentido en tanto que es parte del proyecto de Espantapájaros. Es una conversación que nos excede. Y la prueba y la evidencia de eso es que cada vez hay más librerías, bibliotecas, espacios, talleres, ferias, lugares de encuentro con la literatura para los niños. Entonces, definitivamente nos excede y nos alegra que nos exceda, ¿no? Como que nos desborde en todas las formas. No sé si eso responde Así es. a tu pregunta. Yo creo que sí, sin duda, claro que sí. Además que es lo que decía también, esta preocupación, pues yo entiendo, a veces fragmentamos como para intentar dar un orden, ¿sí? Pero lo que nos ocurre en la cotidianidad es justo lo que dice Isabel, que todo esto va naciendo como naturalmente, de una forma orgánica, y pues no podemos controlarlo, porque también es que los públicos entran a ser una parte muy importante de estos proyectos. Y bueno, a propósito de los públicos, pues vamos a conversar un poquito de ellos, ¿no? Y de lo que se encuentran ustedes o nos encontramos todas nosotras cuando emprendemos estos proyectos. La primera vez que conversamos con Débora, pues estábamos muy sorprendidas porque uno se imagina que pues en Italia, ¿cierto? Están en Europa, el primer mundo, que todo el mundo es lector y que entonces este carro va a salir cargado de libros para la venta y, mejor dicho, se le van a agotar en el primer viaje. Y que la gente estaba súper familiarizada y que casi que traían un libro desde la panza de la mamá. Pero resulta que no, que las cosas eran muy distintas y que los públicos a los que tuvo que conquistar Débora, y los públicos con los que se encontró tenían unas condiciones distintas a las que nosotros nos imaginamos. Háblanos, Débora, por favor, un poco de esa experiencia. ¿Con qué públicos se encontraron ustedes y cómo ha ido evolucionando también esa relación con esos públicos, compradores, lectores de Ótimo Máximo?
Bueno, Óptimo Máximo es la primera librería itinerante de Italia, entonces no había experiencias previas como para compararnos o para inspirarnos. Cuando creamos la librería itinerante, nuestras socias, mis socias y yo, trabajábamos en una librería en el centro de Roma y sabíamos cuáles eran el tipo de personas que entraban en la librería para comprar. Pero la librería itinerante llega a un lugar donde nadie ha pedido que lleguemos específicamente. No es un público que escogió que quiere entrar en una librería. Son públicos que un día en su pueblito se encuentran un furgón con libros. Esa fue la gran sorpresa. Nosotros pensábamos que la base de público conocía ya también, por ejemplo, las historias tradicionales italianas, como Pinocho, por ejemplo, los clásicos de la literatura italiana. En cambio, fuera de esta burbuja de gente que entra a una librería normalmente a comprar un libro, aunque sea un libro feo, pero quiere un libro, es una población, llegamos a una población que no buscaba librerías, no quería entrar, no le interesaba. Entonces, llegaba a Óptimo Máximo con su furgoncito a lugares donde la gente no... Capire che non tutti non avevamo dato per scontato diciamo, un livello culturale che effettivamente non c'è neanche in Italia e che spesso le persone non sanno proprio come approcciarsi ai libri e non sanno come usarli né come possono migliorare la loro vita o la loro crescita. E quindi libros podían mejorar su crecimiento personal y su vida en general. Tuvimos entonces que empezar a entender qué nivel de necesidad tenía este público tan diverso y satisfacer esas necesidades específicas. Eso fue, digamos, el inicio de nuestro recorrido. Fue mucho más difícil de lo que nos imaginamos porque no estábamos preparadas para personas que tenían casi que miedo de los libros, personas que se negaban a tener una relación con la librería y con el furgoncito porque decían, no, esto no tiene nada que ver con mi vida. Y eso fue un poco un shock. Entonces empezamos a adquirir como un nuevo vocabulario, una nueva modalidad de entender, de acercarnos. Y el hecho de que si tú nunca habías entrado a la librería era porque tal vez no sabías cómo se hacía. Entonces, Óptimo Máximo amplió, digamos, su approach de acercamiento a cualquier tipo de población de una manera más fácil, ofreciendo libros adaptados para personas que son lectores sofisticados, pero para también a personas que no suelen tener esa experiencia regularmente. Muy bien. Y ahí, Débora, hablemos un poquito también de esa conquista que ustedes han hecho con el público escolar. Eso me llamó bastante la atención. Casi que empezaron a crear ferias dentro de las instituciones educativas, ¿no? Que también creería uno que tenían una relación muy cercana con las librerías y pues no necesariamente es así. ¿Nos cuentas un poco de ese público escolar también y cómo se han metido de lleno a las escuelas y a los colegios? Allora, bueno, trabajar con las escuelas y con el público escolar es una relación humana más fácil, digamos que es más fácil entrar a ellas al proponer unas actividades. Y las actividades están ligadas a los libros. Y eso se hace, que le facilita un poco a los profesores ciertas dinámicas, ciertas prácticas que después ellos pueden hacer por su cuenta. Entonces el libro estaba ahí a la salida de la escuela, se parqueaba el furgoncito para que los padres también tuvieran la oportunidad de escoger con sus hijos libros que les gustaban. No les proponemos a las escuelas unas bibliografías estrictamente literarias, sino actividades, lecturas en voz alta, encuentros con las historias y con las narraciones. Y a través de eso, y gracias a eso, había encuentros muy positivos y a los niños les daban ganas de vincularse más con el libro. Entonces, en ese caso, está el servicio por fuera de la escuela para que puedan, digamos,
entrar al furgón, acercarse, comprar. Entonces eran como dos momentos. Así empezó. Después empezó un proceso ya de formación con los profesores sobre texto, sobre editorial, pero todo empieza, digamos, a través de laboratorios y talleres con los niños. Y se fueron creando diferentes maneras de narración. Utilizamos diferentes herramientas para conquistar la atención de los niños en los colegios. Y así fue más o menos como se hizo ese gancho. Muy bien, muchas gracias, Débora. Creo que esos son unos elementos muy valiosos para el aprendizaje, digamos, que vamos teniendo y que es también el propósito de este encuentro, ¿no? En Colombia a veces ocurre lo contrario. Uno no tiene fe. Aunque yo creo que esto es menos frecuente en el mundo de los libros, tenemos bastante fe en que muchas cosas ocurren y por eso nos lanzamos a hacerlo. Pero lo que uno pensaría es, pues no te metas en esto, no hagas esto. Y pues imagínate, a finales de los 80, ¿cierto? ¿A quién se le iba a ocurrir que era un buen negocio montar una librería en este país? Con todo lo que vivía Colombia en ese momento. La realidad todo el tiempo nos está casi que desalentando, ¿no? Hay un exceso de realidad. Pero pues ustedes deciden irse primero a Chía, luego a Subachoque, o decide Yolanda y sus socias también en 1988 sacar adelante este proyecto. Y resulta que se encuentran respuestas positivas y que logran hacerlo sostenibles y que logran reinventarse en medio de una pandemia, pues como Okazumi, que está arrancando y se encuentra con esto, pero le han dado la vuelta, ¿sí? Le han dado la vuelta de cualquier manera. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la clave para esas conquistas en estos espacios que no parecían tan posibles, o en estos momentos de la historia que no parecían tan posibles? Adriana. Bueno, no, como en la pregunta anterior, todavía no puedo decir cuál es la clave, o sea, estamos en la transición, estamos pasando por eso y tratando de encontrar esa clave. Yo lo que siento es que un espacio como este, en un lugar como en el que estamos, empieza a ampliar un poco el horizonte de la expectativa de quienes habitan. Digamos, este es un municipio que se ha venido abriendo poco a poco a alternativas de uso del tiempo libre, alternativas culturales o artísticas que antes no tenía y que, bueno, empiezan como a florecer, ¿no? No solo somos nosotros, sino que uno lo empieza a ver en otros lugares del pueblo, con otras personas que han venido trabajando. Entonces, yo creo que la clave, si hay una sola clave, yo creo que hay muchas claves, pero las claves empiezan a ir hacia esa diversificación de las propuestas o de las alternativas culturales que hay en un espacio. Y además de la diversificación está, creo, en la vinculación que exista entre esas alternativas, o sea, empezar a tejer unas redes. Eso todavía no ha pasado con nosotros, o digamos que ha pasado, en cierta medida pasó con la escuela, con Nuevo Arte, ¿no? Como un esfuerzo de unos profes que estaban haciendo un trabajo con su escuela de música, luego llegamos y nos juntamos, y creo que eso puede ser un síntoma de otras cosas que pueden ir pasando. Y siento que también se trata, y es algo que mencionaba Débora en su intervención, de un asunto de educación de los públicos, de formación de los públicos, porque claramente el público local de Subachoque es un público que no hemos conquistado aún. Casi todos nuestros usuarios, nuestros públicos, nuestros compradores son personas que vienen de Bogotá de paso por el pueblo. Este es un municipio turístico, entonces, bueno, era
hasta hace poco. Era muy turístico, muy visitado, y entonces la gente entraba y salía y pasaba por la librería, pero casi toda era gente de Bogotá. Entonces creo que también hay un reto enorme en la educación o en la formación de este público local. A mí me inspira un montón lo que está pasando, lo que está contando Débora. Me inspira un montón porque esta posibilidad de la itinerancia como que abre, en este momento abre como una puerta enorme para nosotros, porque somos un municipio de muchas veredas, ¿no? De muchos lugares apartados, muy rurales, donde la gente ni se imagina pues el acceso al libro. Entonces creo que por allí puede también haber otra clave, como empezar a meternos un poco en la tierra, explorar los lugares a los que no se puede acceder fácilmente, ¿no? Aquí no hay, digamos, un transporte público que te lleve a esos lugares. Quienes llegan allá o vienen de allá, vienen por sus propios medios. Entonces, bueno, esas son como alternativas que se empiezan a abrir. Entonces, bueno, no, creo que las claves empiezan como a revelarse en el ejercicio, pero creo que está en diversificación de la oferta, en vinculación entre las ofertas y en poder llegar a donde no hemos llegado, ¿no? Poder conquistar un público local. Eso creo que para nosotros es fundamental. Muy, muy bien. Bueno, me dicen que no se ha escuchado la voz de la traductora, pero pues yo no sé italiano y cuando conversé con Débora me fue muy bien y le entendí casi todo. Así que espero que quienes nos escuchan hayan podido entender. Estamos intentando resolverlo. Aprovecho pues para saludar a Fanuel Díaz, que nos saluda también, nos saluda Gloria Quintana, Samaris Polo, que está conectada desde Francia. Entonces, vamos a intentar enseguida que vuelva a intervenir Débora, a ver si se logra escuchar a nuestra traductora, pero por ahora vamos a invitar a Isabel que nos hable de esas claves, de cómo han conquistado estos públicos y cómo han encontrado el camino para cosas que parecían imposibles. Bueno, aquí escribí en mi cuaderno la frase de Adriana de las claves se revelan en el ejercicio. Creo que las claves se revelan con el tiempo y ni así. Creo que las claves, así como se revelan, también se vuelven a velar y se velan. O sea, estamos hechos de velos también todo el tiempo y estamos aprendiendo y entendiendo cómo se hace esto. Ahí, en cuanto a las claves, las claves para la formación de lectores y la formación de un público, esas las distinguiría de, aunque están relacionadas, pero una cosa es las claves para formar lectores, las claves para formar un público. Bueno, estamos trabajando en eso y tiene que ver con lo que mencionaba Débora al puro comienzo, y además aprovecho y lo traduzco para los que no hayan podido oír. Tiene que ver con entender que a veces las razones por las que la gente no se acerca a la librería o a la experiencia lectora es porque necesita una mediación de parte de nosotros, porque su encuentro con el libro ha estado atravesado tal vez por miedos o por una distancia, y eso hay que construirlo, ¿no? Y la relación con los libros se construye. Entonces, por un lado eso. Ahora, si tú me preguntas, porque siento que las dos preguntas estaban en el aire, si tú me preguntas cuáles son las claves para subsistir y seguir haciendo lo que hacemos y permanecer, esas claves, bueno, tampoco sé exactamente cuáles son, pero creo que tienen mucho que ver con la ayuda que demos y la ayuda que recibamos, y tienen que ver con estar todos juntos haciendo esto, tiene que ver con que nos asociemos, pero también tiene que ver con que la sociedad respete el trabajo del librero. Y aquí hay cosas muy prácticas en las que seguramente entraremos más adelante y que me interesan.
Entonces, eso, como que por un lado están las claves para acercarnos a las personas, para que la librería esté cerca, para que la librería sea amable, para que den ganas de leer, y por otro lado las claves para tener una librería, ¿no? Entonces, y creo que en esas claves para tener una librería también tiene que ver con el apoyo que nos demos y creo que el contexto incide en nosotros tanto como nosotros incidimos en el contexto y vamos formando esos públicos que después nos van a apoyar. Pero también necesitamos ayuda y necesitamos, por ejemplo, a la Cámara del Libro, al gobierno, que nuestro trabajo sea importante para alguien, ¿no? Entonces, por ahí lo complico más. Así es, no, pero está muy bien, Yo Isabel, está quisiera muy bien decir complicado. algo, Claro, Adriana, por Belia, supuesto. puedo decir algo respecto a lo que acaba de decir Isabel, que me parece que es muy importante, porque definitivamente uno solo no la logra, o sea, no hay formas. Y es que, bueno, pensando en las claves, yo creo que para nosotros en la experiencia de Okazumi ha sido muy importante, a pesar de estar lejitos de las librerías. Bueno, hay muchas concentradas en Bogotá, pero afortunadamente también hay muchas en otras ciudades del país. Y sin embargo, la forma que nos hemos vinculado a ese movimiento de las librerías ha sido a través de la asociación, a través de la agrupación. Entonces, para nosotros la ACLI ha sido muy importante, la Cámara del Libro también, y a través de esa asociación hemos podido tener por lo menos siempre información de lo que está pasando, siempre del movimiento que está circulando, ¿no? Bajo las realidades de cada una de las librerías y de sus proyectos y de sus acciones. O sea, no es solamente como un medio para informarnos, sino que además estamos un poco también metidos adentro de, como en el organismo de las librerías, ¿no? Sabiendo qué se están preguntando, por qué dificultades están pasando, cuáles son sus fortalezas. Entonces yo creo que estar asociados y estar vinculados es muy importante, ha sido clave para nosotros, para además sentirnos parte de, porque podríamos perfectamente en estas circunstancias sentir el aislamiento que es real, que es físico, sentirlo aún más, ¿no? Y sin embargo, todavía hay como un lazo que nos conecta y ahí estamos circulando con ellos y eso es muy importante, ha sido importante para nosotros. Bueno, pues me da mucho gusto que ustedes aborden este tema y que lo toquen y quisiera aprovechar entonces también para preguntarle a Débora, claro, yo estoy completamente de acuerdo, uno nunca la logra solo, ¿sí? Siempre hay ahí otros y otras. En el caso de Ótimo Máximo, pues no, suponemos que no es la excepción, ¿cierto? Y Débora nos hablaba, por ejemplo, de cómo ellos necesitaron también en su momento abordar acompañados un tema que parece sencillo, que era que no existía una reglamentación para una librería móvil, entonces no existía una reglamentación para el uso del espacio público, pero me imagino que esto es solo un ejemplo de las muchas posibilidades, de las muchas cosas en las que han tenido que juntarse con otros para buscar salidas, para buscar alternativas. ¿Qué otros actores, Débora, qué otros aliados han sido importantes para ustedes en el proceso de sacar esta librería adelante? Allora, Vai. sì, Ottimo Massimo all'inizio Óptimo Máximo tuvo que encontrar aliados también políticos, también en el tema un poco legal de documentos para poder ir a las diferentes plazas y calles de la ciudad. ¿Me están oyendo todos? Estamos Sí. todavía en simultánea porque no sabemos cómo hacer para ir a consecutiva. Desafortunadamente estoy habilitada como traductora simultánea. Entonces sigo traduciendo, pero bueno, entonces tiene que ver mucho con la burocracia que está haciendo parte
del gobierno de la ciudad de Roma, por ejemplo, de la alcaldía y de las diferentes ciudades de las que visitamos. Tuvimos varios aliados. En Roma hay una red de librerías para niños, para jóvenes. Hay varias redes de librerías nacionales y también muchas alianzas. Claro, es necesario que los libreros se unan y intercambien sus saberes, porque de esta manera se pueden librar batallas juntos. Los libreros tienen el defecto de que son muy apersonados de sus librerías. Tenemos ese defecto que también es una cosa a favor. Cada librería tiene su carácter, sus necesidades, sus convicciones. Y no es tan fácil asociar a libreros independientes, porque muchas veces uno quiere la independencia de querer hacer lo que piensa es lo mejor para su librería. Y en Italia eso pasa mucho. En Italia es difícil esa tendencia de asociación. Y aunque es difícil, hay algunas ventajas también sobre todos estos saberes. Y hay amigos libreros que uno puede contactar siempre que hay problemas, situaciones, se crean alianzas y tratamos de no estar solos en general. Claro, también están las escuelas, los profesores, los clientes que te toman como punto de referencia siempre y que se convierten en aliados para el crecimiento de la librería. Pero tengo que decir que en general es un trabajo solitario, aunque sea muy necesario ese asociacionismo. En Italia hay muchos problemas también como institucionales en ese sentido. No hay un ministerio que digamos, se ocupe del sostenimiento, del apoyo a las librerías, o una ley que diga que cada comunidad tener una librería. Y ahora, debido al COVID, digamos, se creó una ley que decía que las bibliotecas podrían tener libros y comprarlas en su propio territorio. Entonces, las bibliotecas, debido a esto, tuvieron que buscar librerías independientes de su propio territorio y dividir ese dinero que les daba el gobierno para estas bibliotecas a estas tres, digamos, librerías locales. Esto creó, digamos, un movimiento haciendo que todas las librerías independientes de los lugares se tenían que mover a nivel local y no era algo centralizado, fue algo positivo, digamos. Y vamos a ver cómo va a seguir esta tendencia de las librerías en Italia, porque todavía no sabemos. Bien, muchas gracias, Débora. Yo voy a intentar recoger un poquito de esto, dado que el público no está escuchando a la traductora, pero básicamente ya les mencionaba digamos, las dificultades que al principio tuvo Ótimo Máximo para ubicarse en el espacio público, y Débora nos habla de la burocracia, ¿no? Que a veces puede ser problemática en la implementación de estos proyectos. En Colombia, por supuesto, lo sabemos muy bien, ¿sí? Y de pronto ahora que invite a Isabela que hable también de estas relaciones con lo público, con las instancias gubernamentales y otra institucionalidad, pues lo abordaremos un poco. Y también nos habla Débora de, pues, la dificultad de a veces asociarse, porque los libreros tienen la tendencia a estar muy solos y a quedarse en sus librerías, pero pues que de todas maneras a veces se logra, pero tiende a ser complicado. Yo quisiera, Isabel, que desde tu experiencia, digamos, ya un poco Adriana nos contó también lo importante que ha sido para ellos hacer parte de la ACLI, el acompañamiento también de la Cámara Colombiana del Libro y como toda esa apuesta por estar comunicados, por estar juntos. Pero quisiera desde ustedes que profundizaras un poco más
en la necesidad de ese relacionamiento interinstitucional y bueno, y como qué características tendría que tener o qué representan esos distintos apoyos. Pregunta tan difícil. Yo voy a aprovechar que hiciste esta pregunta justo el día de hoy, en el momento de hoy. Hoy los libreros, creo que de hecho mientras estamos teniendo esta conversación, varios de los libreros, no solo de la ACLI, sino de un grupo grande de librerías que hay en WhatsApp, están haciendo su despedida a Isabel Cristina Giraldo Chavela. Yo quiero aprovechar para hacer como un mini homenaje a Chavela, porque por muchas razones, bueno, estamos aquí teniendo esta conversación en el Festival del Libro Infantil que lo organiza la Cámara Colombiana del Libro, pero además la Cámara ha tenido la fortuna y la buena elección de contar en su equipo con personas como Isabel Cristina Chavela, que desde que empezó la pandemia, su preocupación número uno fue, bueno, no sé si la número uno, pero la gran preocupación de Chavela fue cómo vamos a apoyar a las librerías y qué significa esto para las librerías. Y bueno, no hablo solo de Chavela, sino en general del apoyo de la Cámara Colombiana del Libro, pero siento que es hasta poético que me hayas hecho esta pregunta mientras creo que Adriana y yo ambas quisiéramos, una parte de nosotras quisiera estar en la fiesta virtual de despedida de Chavela, pero también este es un momento para reconocer ese tipo de apoyos. En abril, mayo, se organizó una campaña desde la Cámara Colombiana del Libro, de Adopta una Librería, que más allá fue una campaña de crowdfunding, pero más allá de eso, yo quiero rescatar lo que va más allá de eso, fue como un momento de sacudón y de que todas las librerías que queríamos participar en esta campaña dijéramos, bueno, tenemos que tener una presencia en redes sociales, en internet, tenemos que encontrar otras formas de estar aquí. Entonces, por un lado eso, como el homenaje a Chavela, que pues hoy se va de la Cámara por razones personales, pero es un síntoma de cómo la Cámara puede y que debe hacer más, por supuesto que sí, porque las librerías somos fundamentales para la circulación del libro y creo que ese rol es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, tú me preguntabas cómo debe ser, era una pregunta muy compleja, pero cómo debe ser el trabajo con las entidades públicas, y también hablábamos, y lo que le entendía a Débora tiene que ver también con la relación con la burocracia. Bueno, somos Italia, Colombia, creo que somos países donde la burocracia es gigantesca. No tengo una respuesta o sea, no tengo como una solución para eso. Creo que las asociaciones, los gremios, ahí estamos haciendo lo que podemos. No sé qué hacer con la burocracia. No sé, Adriana, ¿tú qué piensas? No, tampoco puedo responder a eso. Mira, nosotros nos enfrentamos en este cortito tiempo con un montón de dificultades cuando quisimos presentarnos a proyectos, no teníamos la edad, o sea, no cumplíamos por un lado, por el otro, necesitábamos ser jurídicos, pero no somos, o sea, mil dificultades, presentar una propuesta siendo pequeños, bueno, no, nosotros también lo hemos vivido y resulta muy difícil. Creo que igual uno nunca se queda quieto, o sea, yo todo el tiempo estoy buscando la convocatoria, estoy buscando la alianza, ¿sí? el acercamiento a las instituciones educativas. Fíjate que Débora hablaba de la experiencia y bueno, Espantapájaros también tiene una vinculación también desde la formación y a nosotros nos ha gobierno grande, está la local del municipio, pero también las otras instituciones tienen sus propias burocracias, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, las instituciones educativas, las instituciones culturales, no, esto es como una pelea pues como tan desigual, pero bueno, en medio de todo eso,
creo que uno va encontrando por lo menos la fisura, ¿no? Por la fisura uno va entrando, por ahí se va colando uno y yo tengo la esperanza y bueno, ustedes que son libreras súper experimentadas, Belia, tú que eres una promotora que la ha batallado también un montón, tengo la esperanza de que por ese camino de la fisura uno va abriéndose y va haciendo va abriendo el hueco para poder Así caber. es. De eso se trata, de ir abriendo esos espacios. Bien, ahora las quiero invitar un poquito. Bueno, le vamos a contar a los lectores que este video va a quedar colgado y pues luego, o sea, se va a colgar la traducción también, ¿sí? Para que quienes quieran verlo después, pues tengan esa facilidad. Ustedes hacen un trabajo muy valioso, que yo creo que es el gran trabajo del librero, y es leer sus públicos y ofrecerle lo que ustedes intuyen o sienten o observan que desea o que sí o que necesita de alguna manera. Y en este sentido creo que no son librerías donde hay de todo, ¿cierto? No son librerías donde todo lo que me ofrezcan lo pongo o consigo un lote por aquí y lo voy poniendo, ¿cierto? Quisiera que nos hablaran un poco de eso, de qué dan de leer a sus lectores, qué seleccionan, qué encontramos en su colección, ¿sí? Y un poco sobre ese criterio que tienen a la hora de seleccionar lo que seleccionan. Débora nos decía que hay ciertas cosas que no, pues eligen no tener, ¿sí? Y eso me parece muy bien también. Háblenos un poco de esas elecciones, Débora, pensando sobre todo en el material bibliográfico. Allora, bueno, es una pregunta muy difícil de contestar. Hay un sonido, no sé si hay un micrófono abierto. Puede ser acá, alguien va pasando y va vendiendo algo. Ya voy a silenciar mientras Débora habla. Esatto. Es el señor que va a vender. Fantastico. Allora, quindi diciamo... Gracias, Celia. Sí, bueno, la primera cosa que quería hacer es decirles que un librero lo primero que tiene que hacer es leer muchísimo. La formación de catálogo de un librero se hace a través de una búsqueda de muchísimas lecturas propias. Y lo que más resuena con nosotros seguramente va a ser nuestra necesidad. Otras lecturas, digamos, que se pierden y no son tan importantes para nosotros. En mi caso personal, tengo gran pasión por escritores traducidos al italiano o escritores italianos. Y esas son mi primera propuesta, porque esos son los que me resuenan más. Pero no creo que sea algo que se pueda generalizar. Cada librero tiene sus propias pasiones y claramente hay obras innecesarias como Lyon, Sedac, autores que son para todos, grandes autores, ¿no? En general. Pero en mi opción personal, me gustan historias que no tienen respuestas, es decir, historias que quedan abiertas, que no te dan todas las respuestas, que el lector tiene que construir, que te dejan en una situación de como autoconsulta, de búsqueda, de investigación. En Lampedusa estoy haciendo un gran proyecto con los libros sin palabras y creo que en estos libros la historia es tuya, eres tú el que incluyes tu experiencia, tu vocabulario, lo que sientes y haces la historia, la vuelves tuya. Eso es lo que yo trato de proponer y de esa manera el lector siempre es activo, le da peso a la historia. Las historias que detesto y que no vendo son las historias donde se dan todas las respuestas.
el bueno es bueno, el malo es malo, lo que hay que hacer es esto es lo justo, esto es lo que se hace, siempre tienes un premio porque hiciste esto. Estas son las historias que de verdad no tomamos en consideración. O aquellos cuentos que quieren enseñarte haciendo como si te estuvieran diciendo otra cosa. No sé, historias para adolescentes sobre la droga, como que te dicen, esto no lo tienes que hacer, pero te lo dicen de una manera demasiado didáctica que no te da un espacio de decisión personal, ni de crear tu propia conciencia de qué quieres tú, qué quieres hacer tú. Espero haber respondido a tu pregunta. Tienes el micrófono cerrado de ella. Sí, claro que sí, ya terminó de pasar el señor de los plátanos, pero sí, claramente sí. Nos dice Débora que prefiere historias abiertas, bueno, autores que hayan sido traducidos al italiano, también autores italianos, que por supuesto hay unos clásicos y unos autores pues que creo que todos los pudimos entender porque estamos de alguna manera también familiarizados con ellos, que no van a faltar. Pero me gusta mucho de lo que plantea Débora como no subestimar al lector, ¿sí? Siempre pensar que es un lector capaz de completar, de armar su propia historia y darle esa posibilidad, ¿cierto? Y de armar también de acuerdo con su escala de valores, su ética, sus propios conceptos, ¿no? Se supone que de eso se trata, que haya ciudadanos autónomos y críticos, capaces de concluir, ¿no? Y de no llevarlos por un camino único. Muchas gracias, Débora. Adriana, ¿cómo han ido ustedes en este tiempo seleccionando su material, su oferta? Bueno, fíjate que todo arranca desde el gusto lector mío, pues en este caso yo hago la elección de los libros. Y digo, todo arranca porque nosotros no tenemos una gran cantidad de títulos en la librería, somos una librería más bien pequeña. Entonces, bueno, yo pude darme como esa posibilidad de elegir. Lo primero que elegí fue lo que más me gustaba, lo que más leía, o los autores y los títulos que en el recorrido lector estaban en mi propia bitácora de lecturas. Aparte de eso, pues el campo en el que me he movido profesionalmente siempre ha sido el campo de la literatura infantil y juvenil. Entonces, al principio la librería tenía muchísimo de eso, ¿no? Literatura infantil y juvenil, sobre todo álbum. Y luego, ya cuando quemé la etapa de la locura de escoger lo que yo quería y me gustaba, ya después de eso dije, bueno, no, ya, calma. Es necesario pensar, entonces, esto que ya tengo acá y empezar a pensar en los lectores. Yo creo que lo que dice Débora es muy importante y termina siendo un criterio que se aplica, yo creo que no sé si tan conscientemente, pero en mi caso sí ha venido sucediendo, y es que lo que empieza a complementar esa primera parte de la colección sí son lecturas en donde yo siento muchas de esas cosas ni siquiera las conocía, o sea, un poco desde la intuición, porque uno no tiene como el espacio de leer todo lo que llega a la librería, pero sí desde la intuición pensar en si esta es la única opción de compra que tienen quienes habitan en esta zona, pues bueno, que tengan algo que no sea tan fácil de conseguir, es decir, que tengan como un material que sea exclusivo, pensado para ellos, con un criterio de calidad que tiene mucho que ver con lo que comentaba Débora sobre lo que significa ser lector y qué lector queremos también fomentar o formar, o hacia dónde apuntar como en esa filosofía del lector que nos gustaría acompañar. Entonces, bueno, empieza a llegar mucha literatura. Nuestra librería tiene un 90% de literatura y el otro 10% son libros de no ficción de algunas áreas del conocimiento, pero es muy poquito. En realidad tenemos algo de filosofía, algo de historia,
y de otras áreas. Tenemos muchos libros ilustrados, no solamente libro álbum o libro para niños, pues infantil, sino también como libro ilustrado en general, algo de fotografía, de artes en general, algo de música, como que empezamos a crear esas colecciones que tienen que ver con la escuela. Y si llegan mucho lectores que están buscando otras cosas que no tenemos, es difícil. Por ejemplo, nos pasa con, bueno, libros técnicos o libros especializados o libros de superación personal o de otros temas que definitivamente no vamos a tener. Es difícil como tener que decir no, pero pues efectivamente no va a pasar, o sea, no queremos tampoco ampliar el espectro de la librería hacia esa dirección. Yo creo que es importante sentirse bien como librero respecto a lo que uno está ofreciéndole al público, o sea, sentir que es algo que yo mismo leería, es algo que podría recomendar con toda la libertad de hacerlo y sin tener que recurrir a, no sé, como quizás a la mentira, ¿sí? Es decir, el vendedor vende lo que tiene que vender, pero en este caso no queremos vender lo que tenemos que vender, sino lo que queremos vender y lo que sentimos que es afín a nuestro interés, a nuestra forma de ser. Entonces siento que de esa manera, como desde ese criterio hemos venido armando ya como la colección de la librería. Ahora ya hay muchas otras cosas distintas al libro ilustrado y al libro álbum. Hay literatura universal, hay un poco de todo. Y hay una cosa que sí ha sido muy importante y es nunca perder de vista a las editoriales emergentes o independientes, a las editoriales que están también como batallando un poco por darse a conocer. Nos parece súper importante tenerlos siempre al frente, siempre mostrarlos. Yo intento siempre tener los libros de las independientes en las recomendaciones. Hablo mucho de esos libros, esos son libros que leo, que quiero conocer muy bien. Entonces yo creo que por ahí también se va armando un criterio. Me gusta, me interesa mucho en ese sentido también que nos apoyemos librerías y editoriales independientes. Creo que es clave. Claro que sí, Adriana, muchas gracias. Isabel, háblanos de esto. Hay una cosa que a mí particularmente me gusta bastante de Espantapájaros y es que allá uno encuentra también lo que necesita para formarse como promotor de lectura. Esa es una de las características que me llama a mí la atención, pero yo sé que también hay otras intenciones y que se cuidan otra serie de cosas a la hora de seleccionar el material que ustedes tienen. Belia, muchas gracias por mencionar eso. Muy buen detalle de tu parte. Estás tocando una fibra importante para nosotros. Siempre además ha sido como una prioridad que esos libros no solo que estén muy visibles, sino que los conozca nuestro equipo y que los conozcamos bien nosotras. Nos interesan los libros sobre la lectura, es una cosa que da vuelta, pero nos interesan las personas, los autores que han pensado en esto antes que nosotros, o que han pensado en esto mientras lo pensamos, o nos interesa también apoyar y acompañar a ese adulto que está descubriendo cómo acompañar a ese niño que lee, ¿me entiendes? Todo esto es una cadena y es una cadena además de triángulos amorosos, como los llama Yolanda en su libro y en su investigación, el triángulo amoroso, que es esta figura entre un libro, un mediador y un lector, y también mediamos con los mediadores. O sea, yo siento que esto, como te decía, nos excede. Hay algo muy interesante que quiero mencionar y menos mal señalas que como que menos mal tienes presente estos libros para adultos y para formadores de lectura, porque hace poco decidimos, teníamos una colección también, así como tenemos infantil, teníamos una colección muy grande
de literatura, digo, para adultos, ¿no? Como literatura, no ficción, ensayo, bueno, cosas que a mí me parecen interesantísimas y fascinantes, pero que no son los libros que lee nuestro público o las personas que confían en nosotros. No sé, por ejemplo, Lumpérica de Amel Altit, o como novela y otros géneros literarios, y hemos ido sacrificando esos libros para favorecer los libros que hacen parte de nuestro proyecto, que dialogan con lo que hacemos y con lo que sabemos hacer, y que sabemos que son los libros que la gente va a ir a buscar. Esto pues refiriéndome a nuestra colección de libros para gente adulta, ¿no? Para gente como tú y como yo. Ahora, en nuestra colección de libros para niños, pues sí, fundamentales los principios que mis compañeras han mencionado, ¿no? Un librero es un lector, y la lectura es una curaduría constante. Tú lees y curas, lees y seleccionas, lees y ejerces una función crítica, y pues la lectura es lectura crítica, si no, no es lectura. Entonces también trabajamos muy de cerca con el texto, es decir, con el texto o la imagen, con lo que el libro está ofreciendo y cómo lo está haciendo. A veces incluso más allá de pensar, no, es que este tipo de libros le gustan a este tipo de niños. No, un momento, leámoslo y trabajemos con lo que el libro es, no con lo que queremos proyectar, o es que no, entonces los libros de esta editorial son muy buenos porque los publica esta editorial. Bueno, vamos a tener un encuentro con el libro, y después del encuentro con el libro vamos a definir si eso es lo que nos interesa tener. Nos volvemos más curadores a medida que pasa el tiempo, porque también esta pandemia nos va reduciendo, ¿no? Como que nos vamos dando cuenta de que no necesitamos tener cantidad de libros, sino tener los libros que más queremos y a los que les vamos a apostar. Yo creo que así como todos ahora tenemos menos cosas, menos ropa, vamos curando. Y eso. Bien, Isabel, así es. Haciendo todo un poco más exclusivo, pero pensando la palabra exclusivo no desde un asunto ahí como, no sé, como de clases, sino de lo necesario, ¿cierto? De lo justo. Bien, tenemos un comentario de Luisa Morales, que dice: me encanta esto de los adultos que están aprendiendo a leer con niños, porque es verdad, es todo un proceso de aprendizaje. Tenemos una pregunta de Fanuel que la vamos a dejar para el final porque me parece que es muy pertinente. Y quiero yo plantearles la que quizás era mi última pregunta, y luego cerramos con la de Fanuel. Y es que en la cadena del libro pues hay muchos actores, ¿cierto? Las editoriales, las distribuidoras, los autores, las librerías, los promotores de lectura, y algunos tenemos asignado un rol, digamos, algunos tienen asignado un rol más comercial, ¿cierto? Donde se espera que haya rentabilidad, todo esto, pero otros luego tenemos asignado un rol que se espera que sea como más benéfico, será, no sé, como que de pronto, los promotores de lectura entonces no son una profesión, no somos profesionales como promotores, ¿cierto? Entonces, pues de pronto sería un oficio, a veces es un oficio que no es tan bien pago, todo esto. Pero resulta que estos proyectos de ustedes pues tienen mucho de promoción de lectura, por supuesto, ¿cierto? Y seguramente tienen también esta figura del promotor de lectura, y pues son una apuesta comercial y tenemos que ser rentables y tenemos que ser sostenibles, ¿sí? Me gustaría que habláramos un poco como de esa relación entre lo que se da y se entrega sin que necesariamente haya un beneficio económico, y las cosas que definitivamente tienen que ser rentables, ¿sí? ¿Cómo se establece un poco esa relación? Ya me han dicho varias veces que mis preguntas están complejas, pero es que yo creo que tenemos que hacer esto, hacernos esas preguntas complejas para ir encontrando algunos elementos simples. Débora, ¿qué piensas de todo esto?
Perché per prima? Siempre yo de primeras, ¿no? Sí, sí. Non lo so. Bueno, no sé, a ver. Ovviamente quando noi Claramente abbiamo una libreria per ragazzi, bambini e bambine, nosotros quindi è una libreria tenemos una librería para niños y jóvenes, es una librería para la infancia y es un público infantil donde es fácil tratar de ser mediador, donde, como les dije antes, para entrar en escuelas y tener proyectos, la librería propone actividades y para eso necesitan mediadores. No simplemente puede ser un librero sin acercarse al rol de mediador. Yo no sé cómo ganar, generar dinero, ganancia sin eso. Digamos que, claro, bueno, entra esa parte sostenible, porque si no nos tocaría cerrar, es como un negocio como cualquier otro. Pero tiene que haber un equilibrio entre estas dos cosas y es bastante particular. Creo que cada librero encuentra su propio balance, su propio equilibrio. Conozco muchas librerías que hacen muchos eventos gratuitos, pero por ejemplo en Roma hay un público particular romano que si algo es gratis entonces es inútil o no nos interesa. Entonces nosotros nos hemos animado a a cobrar una participación no necesariamente cara, es poco, no sé, unos 5 euros, haz de cuenta, pero es algo que hace que la gente se sienta un poco más comprometida y que entonces después de la actividad compre el libro, porque ese es el fin último de la librería. Pero los profesionales o todos los que hemos trabajado durante 2 horas para ese evento también tienen que tener un reconocimiento económico por su trabajo. Entonces no todo se puede hacer gratis. Sin embargo, siempre es algo delicado, digámoslo así. El promotor no es una profesional, como dices tú, pero lo debería ser. Debería ser considerado así, sobre todo ahora en Italia con la pandemia y con todas las escuelas que están trabajando, todos los facilitadores y todos los promotores están haciendo muchísimos problemas porque hace meses que no pueden entrar en las escuelas y no pueden hacer sus promociones y sus lecturas y muchos viven de esto. Nosotros tenemos un problema ahora difícil para la entrada, empezar otra vez con las escuelas, pero afortunadamente la librería por su parte todavía sigue vendiendo libros. El promotor entonces tal vez demuestra el nivel de civilización de un país, porque son los facilitadores que hacen que la literatura sea disponible para todos. Esta es una época bastante particular, bastante difícil. Todos estamos enfrente a un computador, frente a una cámara, y no todos los lectores, digamos, pueden trabajar de esta manera. O hay algunos que pueden trabajar de esta manera y el ego, digamos, que tiende a sublimarse y hablar de sí mismo se vuelve fácil a través de un computador y no frente de la gente. Entonces, hay un facilitador verdadero que se desaparece detrás de la lectura y eso ya no existe, sino que empieza a aparecer más la historia como tal. Pero puede suceder que el facilitador sea el centro de la atención y al final el libro y el usuario final puede ser secundario. Eso puede pasar en esta época. Estos son los análisis que surgen, digamos, en esta época de pandemia donde todo es tan particular. Y tal vez, no sé, pienso como en ese ego grande que crece, en ese ganancia que crece y así, digamos, que se vuelva como un trabajo. Pero de alguna manera lo que pienso es que tiene que haber una sostenibilidad y las cosas que hace un facilitador de alguna u otra manera tienen que tener una retribución económica. Eso es una respuesta que me surge para esta pregunta un poco difícil que hiciste, Deli. Gracias, Débora. Bueno, Débora habla de que todos lo que hacemos al final es buscar un equilibrio, ¿cierto? Coincidimos, yo creo, en que la labor del facilitador, del mediador, debe ser elevada
debe valorarse, debe reconocerse y debe remunerarse también, por supuesto. Y nos plantea también algunos retos que tenemos y algunos riesgos, pienso yo, que tenemos con toda esta situación que vivimos en la actualidad. Pero bueno, quiero creer que también ustedes entendieron todo lo que Débora nos compartió. Y si no, pues en la versión traducida también van a poder comprenderlo un poco mejor. Adriana, ¿qué piensas tú de este equilibrio entre lo comercial y no comercial? Bueno, también quiero destacar algo antes de darle la palabra a Adriana, y es que mencionaba Débora que a veces las cosas que no tienen costo, en el caso de Roma, por ejemplo, las personas creen que no tienen un valor. Como no tienen un costo, no son tan importantes, no son tan serias, no tienen tanta validez, no les dan tanta importancia y que esto pues se convierte en una estrategia para llegar a estos públicos, para darle también como un formalismo, podríamos decirlo, pero también para generar unos ingresos, así sea algo pequeño como 20,000 pesos, pues para el caso colombiano, ¿cierto? Es importante también tenerlo ahí, y pues porque las personas que se ocupan de esta agenda y de estas programaciones y de estos contenidos, pues también deben ser remuneradas. Muy importante, siento yo, de lo que mencionó Débora, de cómo la están pasando ahora los promotores de lectura, que no pueden hacer muchas de sus actividades en las bibliotecas públicas, por ejemplo, en el caso de Colombia, no solo en las instituciones educativas, y cómo esta labor también se ve afectada por este asunto del computador, cómo puede pasar a ser más importante la imagen del mediador aquí frente a la pantalla que el libro mismo y que el lector en sí. Se desequilibra un poco el triángulo amoroso del que nos habla Yolanda, pues que trae a colación Isabel. Adriana, háblanos un poco de esta otra pregunta bien difícil y de estos retos que nos plantea este equilibrio entre rentabilidad y una labor social, por así decirlo también. Bueno, sí, evidentemente es una pregunta difícil y amplia, y con el camino que está tomando siento que tiene como varias aristas. Entonces, yo quisiera referirme bueno, estoy de acuerdo en lo que puede estar pasando con el mediador en estos tiempos. También me preocupa, siempre me ha preocupado mucho su trabajo y el reconocimiento del valor que tiene su trabajo, del valor económico que puede tener también ese trabajo, y en estos tiempos muchísimo más. Pero de todas formas siento que hay una dificultad enorme al momento de proponerle a un público o de visibilizar ese trabajo que hace el mediador para llegar a ese público y dar a conocer los libros y hacer las actividades que suele hacer como mediador. Creo que lo veo desde la perspectiva nuestra. Yo soy promotora de lectura antes que cualquier cosa, y fíjate que a nosotros nos ha costado un poco hacer visible para el público que eso tiene un costo en la virtualidad. O sea, en otros contextos, en el trabajo, eso era mucho más sencillo, era mucho más obvio. Pero aquí ha resultado ser muy difícil. ¿Y sabes qué es lo que siento? Por una parte, que hay una sobreoferta de actividades virtuales. O sea, como que uno todo el tiempo está recibiendo por el WhatsApp, todo el tiempo en el Facebook, en las redes sociales le están llegando actividades y actividades virtuales de todo tipo, ¿no? Pues uno que tiene como los contactos cercanos, muy conectados con el libro, con la lectura, con la escritura, pues estas son las actividades que llegan, y esto es un bombardeo. Yo siento que todo el tiempo hay algo que hacer, ¿no? Como que uno tiene que armar en su agenda de todas esas actividades las que son las que más, porque son un montón. Entonces siento que la gente también percibe ese movimiento, y en ese contexto las actividades que son con pago resultan todavía más difíciles
para ese público, es decir, esas son las que terminan pasando como un poco de agache, porque habiendo tanto y además tanto de tan buena calidad, puede que no todo sea de muy buena calidad, pero sí que hay muchas cosas de calidad que se están proponiendo virtualmente gratuitas. Entonces, siento que se compite con algo que es muy difícil, aun cuando uno empieza a tener un círculo de personas que rodean las actividades que uno hace, ¿no? Entonces, como que atreverse a cobrar cuando hay todo esto alrededor, me parece complicadísimo. Creo que sí hay que hacerlo, porque efectivamente hay que darle un valor al trabajo que hay detrás de la preparación de una actividad virtual o real. Nosotros hemos trabajado con el pago voluntario en algunas actividades y ha funcionado parcialmente. Hay gente que listo, que hace el pago voluntario, a veces es un pago que lo sorprende a uno, a veces es un pago que está bien, que funciona bien porque es un apoyo, pero el pago voluntario ha sido una forma también de resolver este asunto del cobro. Yo creo que tenemos que planteárnoslo como equipo y hacerlo, ¿no? Como todavía no damos ese paso, estamos muy tímidos, pero creo que tenemos que hacerlo. El pago voluntario nos ha permitido como hacer esa transición, pero también es un poco como hacerle comprender a los públicos el valor de ese trabajo, ¿no? Del trabajo del mediador y de quienes preparamos las actividades. Con respecto a lo que mencionaba Débora y que tú decías también, Belia, sobre el lugar del mediador en estas actividades virtuales, estoy completamente de acuerdo. Siendo público de muchas actividades virtuales de promoción de lectura o que rodean el libro y la lectura y la escritura, siento eso un montón. Y yo creo que ese es un reto enorme que tenemos desde las librerías y desde otros espacios de formación de lectores, y es cómo la mediación se vuelca a lo virtual. ¿Qué es hacer promoción de lectura virtualmente? ¿Eso qué significa? ¿Eso cómo se hace? ¿Qué herramientas usamos? ¿Cómo las usamos de una forma distinta a las que ya conocemos? ¿Se pueden traducir al lenguaje virtual? Creo que ahí hay todo un campo para estudiar y creo que nos corresponde ahora hacerlo, ¿no? Si había algo de resistencia antes por la necesidad de el contacto físico y de lo que significa estar frente a los lectores y con el libro presente, pues bueno, ahora sí que nos va a tocar pensarlo y empezar a reflexionar al respecto, saber cómo se hace eso y cómo se hace de forma tal que el libro siga siendo lo más importante, ¿no? Que lo que vamos a contar, que nosotros un poco también favorezcamos desde la virtualidad la fuerza del libro y de la historia que cuenta y de las formas en que se cuenta. Entonces yo creo que eso también nos va a exigir, no sé, empezar a formarnos en eso, empezar a crear formas para formarnos en eso, empezar a hacer esa escuela de formación que estos tiempos nos está demandando. Claro que sí, Adriana, y yo pienso que frente a lo que decías también, vamos a tener que especializarnos en escoger bien las plataformas, porque a veces es muy fácil y nos damos por bien servidos cuando usamos una plataforma que permite emitir, pero no escuchamos al lector, no escuchamos al otro, y entonces nos preguntaríamos si en realidad el ejercicio está completo, ¿cierto? Entonces, bueno, son muchas preguntas que tendremos ahí para trabajar. Ahora está pasando otro carro acá con mucho sonido. Hoy estoy en Quibdó, estoy en Vallasolano. Y bueno, cada lugar tiene su paisaje sonoro. Bien, Isabel, háblanos tú de este enredo en el que nos hemos metido. Me encanta tu paisaje sonoro. Yo estoy feliz con tu paisaje sonoro. Bueno, el tema da para una conversación muy larga. Además, no es un tema, son varios temas. Veo que cada una lo ha llevado por un lugar diferente. En cuanto a la mediación en espacios virtuales, en Espantapájaros llevamos haciéndolo
más o menos desde que empezó la pandemia, y especialmente estamos haciendo una cosa que yo nunca me imaginé en mis años de vida, jamás me imaginé una hora del cuento de espantapájaros por Zoom. O sea, si a mí me hubieran dicho que eso lo íbamos a tener que hacer, yo hubiera dicho, no, están locos. Y al comienzo de la pandemia yo decía, no, están locos, eso no va a funcionar. Y claro, además tenemos un montón de problemas casi epistemológicos de por medio, porque seguimos pensando y creyendo que las pantallas y la primera infancia no van, pero al mismo tiempo pues tenemos que estar de alguna forma en las casas de las personas, y lo que hemos tratado de hacer, y espero que lo hayamos hecho con éxito, es también al llevar nuestra hora del cuento a las casas, a la sala de cada casa a través de esta pantalla. No hemos querido que la hora del cuento sea sobre lo que pasa en la pantalla, sino lo que puede pasar al otro lado de la pantalla. Es decir, lo que cada familia o cada grupo va a hacer con lo que está viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy prosaico, o sea, muy cotidiano. Nos juntamos el sábado por la mañana en la hora del cuento y yo los miro por la cámara, a los que prenden la cámara, y les digo, mamás, abracen a sus hijos, o niños, abracen a sus hermanitos, a los que estoy viendo, y les recuerdo que la hora del cuento no es algo que sucede entre yo o la profesora que esté haciendo la hora del cuento y la pantalla, sino es algo que estamos motivando a que suceda allá, pero a que suceda, a que haya cuerpos, que siga habiendo cuerpo, no solo ojos mirando una pantalla, sino que la lectura es cuerpo. Y que siga habiendo conexión entre personas. En últimas, eso es lo que queremos. Entonces, eso de la hora del cuento virtual, bueno, eso es un tema para escribir ponencias, papers, bueno, lo podemos seguir hablando, pero siento que esa fue una de las aristas de tu pregunta y me parece muy interesante. También quiero, para no hablar tanto, quiero como picar aquí y ahora voy a picar acá. Lo otro que preguntaste, que me parece fundamental, y creo que aquí hay que ser muy combativos, tiene que ver con lo comercial versus lo no comercial, o como, en últimas, de qué vivimos, porque nadie vive del aire, ¿no? Y nos encanta lo que hacemos y creemos que es importante y que estamos haciendo algo que vale la pena, pero nadie vive del aire, y estamos en un momento además en el que pues el riesgo de la precarización laboral en nuestros campos pues es una cosa que se nos vino encima, en Colombia, no sé en Italia si esto existe, pero Busca Libre, las páginas web tipo Amazon, estos mercados, y creo que hay un imaginario de que las personas como nosotras cuatro, Belia, Débora, Adriana, Isabel, hacemos lo que hacemos porque lo amamos, y qué bien que lo amemos, y pues si ponemos, es más, si ponemos sobre la mesa y si traemos a esta conversación el tema de el valor económico, perdón, ya siento que estoy gritando, es que cuando digo que esto me pone combativa, me pone muy combativa. Tranquila, tranquila, se vale, Isabel, así nos pone. Si traemos a la mesa ese valor, entonces, ¿pero qué pasa con estas personas? ¿Qué es lo que quiere? Ay, lo comercial, como que lo comercial se vuelve algo problemático, y bueno, me vuelvo a preguntar, ¿dónde está la responsabilidad de los lectores que finalmente están comprando libros? Y esa es una transacción, es algo comercial. Entonces, como que también quiero que lo sigamos cuestionando, y creo que hay que demoler un poquito este imaginario del amor al arte, pues que creo que ya llevan décadas tratando pues de que haya una conciencia, hombre, sobre esto, porque si no... ¿Y tenías otra cosita sobre la que querías picar? ¿Había una más? Sí, siempre hay muchas cosas sobre las que quiero picar. Como que traté de concentrarme, por un lado, en los eventos virtuales, que me parecen, en medio de su complejidad, me parecen fascinantes, como lo que podemos aprender sobre ellos. Por el otro lado era pues el dinero, Claro. el dinero,
Y por el otro lado también quería responder un poco a lo que mencionaron sobre la sobreoferta, el bombardeo de eventos virtuales, que me parece impresionante. O sea, creo que también estamos tal vez todos muy ansiosos, creo que tenemos mucha ansiedad, entonces hacemos muchos eventos y muchos eventos al mismo tiempo. No sé, ayer, por ejemplo, había un libro que me interesaba y me pareció curioso que había un live en el que la autora de este libro estaba hablando, estaba siendo entrevistada, y a la misma hora la ilustradora que había hecho las imágenes para este libro estaba haciendo entrevistada. Y yo decía, ¿cómo? No sé, y era de verdad la autora y la ilustradora de un mismo libro. Me pareció como delirante, pero al mismo tiempo tampoco creo que uno pueda ponerse en la posición de decirle a alguien, oye, haz menos eventos, o cancela el tuyo para que yo haga el mío, o no sé, son más que soluciones. Yo traigo a esta conversación problemas, o sea, todas traemos problemas, más que... Sí, es bien complejo, es bien complejo. Pues a mí me han dicho ya varias veces, materialista, metalizada, etcétera, etcétera, que si es que realmente no amo lo que hago, pero también destaco lo que decía Adriana con relación a la dificultad en entender que también hay un costo y un valor en lo que se hace vía electrónica. Entonces, una moderación que te pagaban en un evento del libro, entonces ya ahora es como si se hubiese olvidado que el ejercicio es el mismo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Exactamente lo mismo. Y que estás trabajando con tu conocimiento y tu experiencia y todo lo demás. Doble. Exacto, además, entonces es el mismo, es más, es el doble de trabajo que hacer. Claro, entonces sí, es como que todo el día. Algo... Dale, Adriana, tranquila. No, que estoy pensando que un poco en el imaginario está el hecho de que como estás en tu casa o estás en el lugar donde tienes tu conexión a internet, no te tienes que mover, pues no pasa nada, puedes hacerlo tranquilamente, o sea, el tiempo, además, todo el mundo tiene más tiempo libre, no sé, hay como un imaginario sobre el hecho de estar en la ubicación, en tu casa, bueno, el hecho de trabajar en la casa, ¿no? Todo esto del teletrabajo también es extrañísimo para quienes tienen trabajo de oficina o los maestros que tienen que dar sus clases desde la casa, o sea, como que todo el mundo cree que esto tiene un menor valor y es la locura, porque por supuesto, o sea, el trabajo intelectual que tienes que hacer, la preparación para hacer un taller o para, no sé, para lo que sea que vayas a hacer es la misma, ¿no? Total, entonces, totalmente. Locura. Muy bien. Muchas reflexiones nos están quedando aquí, creo yo, necesarias, valiosas. Vamos a cerrar entonces con esta pregunta que en buena hora nos trae Fanuel, que también es complicada, tan complicada como las que hemos planteado, pero que nos ayuda para cerrar. ¿Cómo se imaginan ustedes las librerías del futuro? Con los nuevos perfiles lectores, con las grandes librerías digitales, el e-commerce y con la sobreproducción de libros. Arranquemos con Isabel, luego Adriana y luego Débora. Isabel, ¿cómo es la librería del futuro? La librería del futuro. Hola, Fanuel, gracias. Qué pregunta tan difícil, pero yo creo que la librería del futuro es la librería de hoy, del 15 de octubre de 2020. O sea, el futuro llegó, la librería del pasado es todo lo de antes. Creo de todas formas mi parte optimista, que sigue siendo combativa, cree que el futuro es, o sea, en el futuro es donde más se necesita el trabajo que hacemos, precisamente por esta sobreproducción, por la cantidad de libros y la cantidad de canales que exigen, o no, exigen no, que hacen necesario
que haya un librero, lector, curador, que nos ayude a encontrar caminos entre toda esta Sí, hay alguien que está reproduciendo, la charla y se escucha bastante. ¿Y ahora? Ya. Te estamos escuchando perfecto, ahora sí. Ok, bueno, no sé si me alcanzaron a oír. ¿Sí? ¿Repito? Sí. De pronto la última parte más bajita, pero te alcanzamos a escuchar, Isabel. La librería del futuro es la de hoy. Es la de hoy, o sea, ya todas esas cosas que veíamos lejanas llegaron, ya están acá. Yo vuelvo a traer Busca Libre a la conversación porque esa es nuestra realidad más cercana en este momento. Empresas gigantescas, creo que ni siquiera es una empresa colombiana, creo que es chilena, que ponen los libros en internet y juegan con el precio y se basan en el precio para que les compremos o les compren a ellos y no a las librerías. Y es el futuro ya llegó con todo lo peor que podía traer, ya está acá. Entonces ahí volvemos a ser curadores, lectores, no solo lectores. Yo siempre digo que hay que ir al texto, leer el texto, pero además lectores del público. Tenemos que saber leer a las personas, tenemos que saber, y esta es una de las, volviendo a tu anterior pregunta, una de las que yo veo como claves, y creo que es algo que Espantapájaros ha hecho bien en estos años de historia y hay que seguirlo haciendo, es leer a los niños o a la gente, mirar en esos ojos, en esas caras, en esos gestos o en esas historias de vida, qué es lo que estas personas necesitan leer. O sea, este niño concreto de 5 años que apareció hoy, ¿qué es lo que estará necesitando? Como leer el contexto y saber ofrecer algo que responda. Muy bien. Eso claro no lo que puede, sí, Isabel. Busca Libre no puede leer a los niños, afortunadamente, no sé. Muy bien, Adriana. Bueno, La no, yo librería del creo futuro. que sí estamos cruzando ese umbral, esa puerta del futuro, o ese imaginario que tenemos del futuro, ¿no? Tantísimas cosas que han pasado este año nos sitúan en la ciencia ficción que leíamos hace unos años. Entonces, bueno, yo siento que hay un trabajo muy intenso y muy interesante. A mí me parece, me inquieta, me genera mucha curiosidad lo que va a pasar con la virtualidad, si esto se mantiene por un tiempo, que es lo que creo que va a pasar por un tiempo largo. Y eso nos exige como situarnos en esa nueva realidad de lo virtual y empezar a pensar cosas como las que han surgido aquí sobre cómo promovemos la lectura, cómo acercamos los libros a los lectores, cómo mostramos la oferta que tenemos, ¿no? Qué actividades generamos, cómo se hace eso. Creo que eso es lo primero. Me imagino estudiando eso, o sea, explorándolo, intentando, fallando y volviendo a intentar. Porque además sobre eso, pues apenas todos estamos entendiendo de qué se trata. Siento que es muy importante lo que dice Isabel sobre la selección, porque en la pregunta de Fanuel está también esto de la sobreoferta de libros, de la cantidad de publicaciones que están todo el tiempo saliendo, y además siento que en este escenario la gente va a publicar muchísimo más, quizás autopublicaciones o quizás más ebooks, probablemente, que ese es un movimiento que tiende hacia allá. Y creo que en ese sentido, pues la labor de curador, de librero, ¿no? Seleccionar lo que quiere y tener muy claro qué es lo que siente que necesita su público, ese público que se construye ya ahora como en la virtualidad, pues es importantísimo para la librería. Y yo insisto mucho en la vinculación y en la asociación. O sea, siento que en la virtualidad
la asociación se va a dar mucho más fácilmente, justo porque, bueno, lo digo por experiencia personal, o sea, yo no necesariamente tengo que estar con los libreros ACLI todo el tiempo en presencia para entenderlos y saber qué les inquieta y cómo van y qué les pasa, sino que en la virtualidad eso se ha dado naturalmente. Entonces siento que la asociación también nos va a permitir funcionar en esa librería del futuro que ya somos. Entonces creo que esos son tres aspectos súper importantes: la selección, la virtualidad y la vinculación o la asociación. Y una cosa más, y ya es externa, pero nosotros podemos presionar para que eso siga fortaleciéndose, y es como los gobiernos, como las instituciones nos apoyan y apoyan la idea de las librerías virtuales y siguen apoyándolas. Ahí entra también lo que dices tú, Isabel, sobre estas grandes empresas como Buscalibre o como Amazon, porque, claro, obviamente ellos tienen que ver con el hecho de la oferta, con el precio, con tantísimas otras cosas. Entonces, si tenemos desde adentro la fuerza para incidir en las políticas o si tenemos el apoyo institucional, pues creo que la cosa va a ser un poco más sencilla. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Débora, tu librería del futuro. Débora, aspetta, no. Hola. Eccolo, scusate. Ahora sí tenía el micrófono cerrado, disculpen. Me he movido varias veces dentro de la librería porque hay un par de actividades, entonces aquí les hago un tour virtual, pero bueno, no sé cómo será la librería del futuro. Las personas se acostumbran a comprar solamente cuando hay una fuerte movida de adrenalina, si hay una presentación grande, si está el autor, si hay un evento gigante. Y eso es algo que tiene que entender el librero del futuro, tiene que ser itinerante, tiene que estar donde empieza ese impulso de la compra. No es, digamos que no es que los libros se vendan más porque el autor firma las copias o porque tal vez estar en el momento cuando suceden las cosas hace que se crea una necesidad para el librero. En lugar de que el librero esté en la librería, ahí quieto, esperando que entre el comprador, hay que ir a encontrar esas historias, esos momentos, porque es más fácil entonces para un eventual comprador entrar a Amazon y hacer clic. Entonces, la presencia del librero por fuera de la librería es una necesidad importante en el futuro. De resto, digamos que no lo sabemos, es como tan complejo, porque ¿cómo puede ser una librería en el futuro? Seguramente no es estática, es lo que yo pienso. Ya no vamos a estar protegidos por el capitalismo, nunca lo hemos hecho, entonces tenemos que encontrar estrategias para modificar esto a favor de las librerías. Si el capitalismo quiere hacer eventos con miles de personas, entonces un librero tiene que estar ahí, haciendo su trabajo, presentarse de diferentes maneras, o si no, se vuelve un trabajo solo de resistencia, y la resistencia después de un tiempo es un esfuerzo. Podemos resistir por un tiempo, pero hay que ser activos, no solamente solo resistir. Es algo que es como que puede ser demasiado esfuerzo y puede ser hasta lamentoso. Muy bien, Débora, muchas gracias. Muchas gracias. Para esta librería del futuro, entonces, tenemos un gran reto con libreros activos, libreros que no se queden quietos. Muy importante siempre seguir identificando al lector como un sujeto autónomo y crítico, ¿cierto? No ignorarlo porque no lo estemos viendo,
Sí, eso me parece que es una de las conclusiones importantes. Y libreros lectores, libreros que lean el contexto, que lean los libros y que por supuesto lean a los lectores. Yo quiero agradecer de manera muy especial a Débora de Ótimo Máximo, que se ha conectado desde Roma este día. Adriana, que está desde Subachoque con la librería Okazumi. A Isabel, que está por fuera del país, pero que allí en Bogotá sigue haciendo parte de Espantapájaros, parte activa. 3 proyectos con tiempos distintos, con características distintas, con retos distintos. Al principio, que ha sabido sostenerse en el propósito más profundo, que es formar lectores, conquistar lectores. A ellas 3, muchísimas gracias. A todos quienes se han conectado. Por aquí 2 saluditos para cerrar. Isabel Cristina Giraldo dice que lindo verlas. A nosotras también, Isabel, por supuesto, te mandamos un abrazo muy, muy grande. Le parece muy interesante escucharnos y que se conecta desde Argentina. Gracias, Valeria. Un abrazo para todos y todas quienes se han conectado, a quienes verán este evento en el futuro. Y un agradecimiento muy especial a la Cámara Colombiana del Libro y a IDARTES, quienes nos han permitido estar aquí en el marco de este evento, de este Festival del Libro Infantil y Juvenil que se realiza cada octubre en Bogotá. Que tengan todos y todas muy buenos días. Chao, chao. Gracias, chao. Celia, muchas gracias. Débora. Gracias a ustedes. Gracias a todas. Gracias. Muchas gracias, Débora, encantada. Gracias, Isabel. Adri, qué rico verlas. Sí, a Qué ustedes. rico verlas y escucharnos. Estuvo muy chévere. Yo pensé que La no nos prossima íbamos a volta ci incontriamo veramente. Sí, Espero que la próxima vez nos veamos de verdad. Ay, sí, qué ojalá. rico. Muchos Súper. éxitos para todas. Gracias. Lo mismo. Buen día a todas. Chao, Chao. chao, Lida. Gracias. Muchas gracias.